Saludos, iglesia. Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Josué Nieves, anciano de la Catedral de la Esperanza, y para mí es un placer y un honor estar con ustedes nuevamente en otra sesión sobre lectura eficaz de la Biblia. Así que antes de comenzar, por favor, oremos brevemente. Señor, gracias por esta oportunidad nuevamente de como iglesia reunirnos, Señor, por estas vías para estudiar tu palabra. Te pedimos que al acercarnos a ella, tú ilumines nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que lo que aquí aprendamos, Señor, sea puesto en práctica en nuestra vida diaria. Aprovecho y pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, su familia, seres queridos, Señor, para que tú seas interviniendo en cada circunstancia, en cada situación, durante este proceso difícil en el que estamos viviendo, y que tú seas trayendo salud, trayendo provisión y cuidado a cada una de nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta ocasión, vamos a compartir aquí la pantalla, nos vamos a estar enfocando en lo que es la ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento, un tema complicado, ¿verdad? Un poco difícil y a veces un poco controversial. No creo que lo podamos, ¿verdad?, cubrir todo sobre lo que hay que decir sobre la ley. Sin embargo, es posible que podamos establecer unos principios básicos que yo creo que van a ayudarnos a poner en perspectiva muchas cositas. Así que hablemos sobre la ley del Antiguo Testamento. Como siempre hemos hablado en cada una de estas clases, ¿verdad? El tema del contexto es indispensable. Muchas personas han querido concluir aspectos sobre el tema de la ley sin tener el contexto claro y por eso erran, ¿verdad?, en lo que intentan enseñar o promover. Así que a nivel de contexto, recordemos cómo nace, cómo sale la ley. Y la ley nace dentro del comienzo de Israel como pueblo. Recordemos que Israel llevaba 400 años esclavizado en Egipto. No era una nación como tal establecida, sino un conjunto de personas que siguió creciendo y creciendo en Egipto, y de allí se fueron esclavizados. Así que es una nación que no tiene ningún precedente legal, no tiene ningún precedente de normas, no sabe relacionarse como los demás, no saben trabajar para beneficio propio como las demás naciones, no tienen una estructura definida. Así que dentro de ese contexto, ¿verdad?, un pueblo que era esclavo ahora es libre, y como pueblo libre tienen que empezar desde cero como nación. No podemos desligar que lo que ahí se enseña sobre la ley es para un pueblo que acaba de nacer. Por eso es importante, ¿verdad?, ver todo lo que vemos en Éxodo, Número, Deuteronomio sobre la ley dentro del contexto de una nación nueva. Así que, ¿cómo han de vivir? ¿Cómo han de relacionarse con Dios? ¿Qué prácticas son las correctas? ¿Qué prácticas son las incorrectas? A la hora de lidiar con el hermano cuando hay desacuerdo, cuando trabajo con ellos, cuando me relaciono con ellos. Distintas circunstancias que usted y yo quizás no pensamos porque lo damos por sentado, pero para ellos había que pasar paso por paso en cada uno de estos aspectos. Entonces, también es importante ver el tema de la ley como parte de un pacto, ¿verdad? Se habla del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Así que hay que hablar también la ley dentro de la historia. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la narrativa, de la metanarrativa, de la historia más allá de la historia? Tenemos que ver la ley como parte del pacto, que a su vez es parte de esta historia de la salvación de Dios para la humanidad. Así que, ¿qué es la ley? ¿Cómo trabajamos la ley? Y vamos a ver algunos aspectos, 3 aspectos particularmente que tenemos que atender para quizás contextualizarnos adecuadamente en esta discusión. El primero es que hay varias formas en que la Biblia usa la palabra ley. La primera es de forma plural cuando habla de leyes, y es el conjunto de normas, ¿verdad? Sobre 600 normas que vemos en los primeros libros de la Biblia acerca de lo que el pueblo quizás tenía que hacer, decir, seguir, etc. También hablamos de ley en forma singular para referirnos al conjunto
¿verdad? A toda la colección de esas normas. Así que las leyes, pues estamos hablando de las leyes específicas. La ley, en este contexto, estamos hablando sobre el conglomerado, ¿verdad? De todas esas reglas y leyes. También hay otro aspecto de utilizar la palabra ley, que es cuando nos referimos al Pentateuco, ¿verdad? En ese pasaje que vemos de Josué 1:8 es cuando dice que no sea parte de tu boca, ¿verdad? De ti, este libro de la ley. Ahí se refería a todo lo que había sido escrito. Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el tema también, otro aspecto del uso de la palabra ley, que también es singular, es para referirse al sistema religioso en el Antiguo Testamento. Era el sistema al que estaba sometido todo judío. ¿Okay? Así que fíjense en que cada vez que escuchamos ley en la Biblia, tenemos que asegurarnos de que estamos entendiendo cuál de estos aspectos se están trabajando. El segundo asunto que hay que trabajar específicamente cuando nos referimos a la ley como el Pentateuco, y es que no se puede desligar todo lo que enseña la ley con el relato que estudiamos y leemos en el Pentateuco. ¿Okay? Y aquí con esto nos referimos que si bien estamos acostumbrados a pensar de la ley como un mandato, como algo para seguir, cuando hablamos de la ley como el Pentateuco, hay unos aspectos que no tienen que ver con leyes específicas, sino son parte de un relato que son a su vez parte de la historia de salvación de Dios. Por eso es que es importante que si bien fue una ley dada al pueblo de Israel, como hablamos de la ley como un Pentateuco, también nos referimos a todo ese conjunto de relatos que forman parte de toda esta historia. Y tercer asunto, y quizás el más relevante para nosotros en el estudio de hoy, es cómo la ley aplica a nosotros hoy en día. ¿Aplica, no aplica? Un poquito sí, un poquito no. Son los aspectos que vamos a ir mirando a lo largo de este estudio. Para enfocarnos en este tema sobre los cristianos, ¿verdad? Y la ley del Antiguo Testamento, hablemos un poquito más sobre la ley como un pacto. Decimos, ¿verdad?, que es un pacto y un pacto es conocido como un contrato que se da entre dos partes y cada una de las partes tiene sus respectivas obligaciones, cosas que tienen que cumplir para que el pacto se mantenga. El tema del pacto quizás para nosotros no es una figura tan familiar en este sentido como lo eran para ellos, porque las naciones en esta época estaban acostumbradas al tema de este formato, ¿no? Y uno de esos ejemplos es el tema de cuando teníamos a un señor o, ¿verdad?, un jefe de alguna ciudad, villa, etcétera, que entraba en un pacto con vasallos, ¿okay? Así que este tema de hablar un pacto para gobernar una relación más que simplemente un trueque, ¿verdad? Era algo, un formato conocido para las personas en aquella época. Así que dar la ley como parte de un pacto ayudaba a contextualizar mejor, ¿verdad? Y entender mejor esa relación entre Dios y el pueblo. Ahora, ¿cuáles eran las partes de este pacto? Bueno, no solamente este, sino cualquier pacto en la época tenía estos 6 elementos incluidos. Primero, el preámbulo, que es el momento en donde se identifica cada parte, ¿verdad? Cada una de las personas o entidades envueltas en este contrato. Piensen que cuando Dios habla al pueblo y va a exponer la ley, comienza diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Ahí se está identificando como una de las partes, ¿verdad?, del pacto. Luego viene el prólogo, que es como un recuento de la relación o quizás sentar las bases sobre el cual se está dando este pacto. Y aquí Dios dice, yo fui el que te saqué de Egipto. Antes eras esclavo, ahora eres libre y te saqué de Egipto para que seas mi pueblo y yo sea tu Dios. Así que se establece el prólogo. Luego vienen las estipulaciones, que son las leyes individuales, los mandamientos, como ya todos los conocemos. También está como parte del pacto el tema de los testigos, bien importante. Son las partes de un pacto que velan por el pleno cumplimiento, por ambas partes, de lo que está en ese contrato.
Y aquí en este pasaje de Deuteronomio 4:26, aunque el contexto es cuando se desobedece el pacto, pero habla como el cielo y la tierra como testigos de que se esté cumpliendo o no se esté cumpliendo las estipulaciones del pacto. Quinto, el tema de las sanciones. Por supuesto, la lista de bendiciones que vienen a consecuencia de seguir lo que está en el pacto y la lista de maldiciones o consecuencias negativas a base de fallar o desobedecer las estipulaciones del pacto. Por último, el tema del resumen. No es otra cosa que un repaso del pacto para evitar olvidarlo en el tiempo. Y fíjense que el tema del recordar es insistente en la Biblia, porque es en Éxodo cuando se nos habla de la ley, en Levítico estamos estudiando el tema de la ley, lo estamos expandiendo, seguimos viendo más y más y más leyes que están dentro de los mandamientos, por supuesto. Y es en Deuteronomio que ya el pueblo tiene bastante experiencia ya siguiendo estas leyes y estas reglas, y Moisés vuelve y trabaja con ellas, asegurándose de que el pueblo no lo olvide. Y yo creo que eso es un consejo muy práctico para nosotros en este tema de estos estudios y de todo lo que hacemos a nivel de enseñanza bíblica en la iglesia, ¿verdad? Que es el tema de recordar. Hay veces que olvidamos lo que ya una vez sabíamos y lo teníamos bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón, pero el tema de recordar es bien importante. Y por supuesto, Deuteronomio significa eso mismo. Segunda ley o repetición de la ley, asegurándote que el pueblo no lo olvidara. Segundo, el Antiguo Testamento no es nuestro testamento, y aquí quiero aclarar, no estoy diciendo que no es relevante para nosotros, no estoy diciendo que no es palabra de Dios, no estoy diciendo que no aplica en su totalidad, etc. Lo que estamos diciendo es que como testamento significa pacto, como testamento significa pacto, tenemos que reconocer y recordar que Dios a través de Moisés y luego de Abraham, y luego a través de Moisés y enseñado al pueblo, estableció un pacto con ellos. Y nosotros como creyentes estamos bajo un nuevo pacto. ¿Okay? Como creyentes estamos en un nuevo pacto, que antes era la ley, siguiendo el cumplimiento de la ley, los sacrificios, etc. Ahora el nuevo pacto tiene que ver con la gracia, el sacrificio de Jesús por el perdón de nuestros pecados para restaurar nuestra relación con Dios. Pues es en ese contexto al que yo me refiero cuando digo que el Antiguo Testamento no es nuestro pacto. Nosotros estamos bajo otro pacto, pero eso no hace que el Antiguo Pacto sea irrelevante o no tenga alguna inherencia en nuestro diario vivir, y lo vamos a ver en breve. Pero recordemos, ¿verdad?, el contexto. Es Dios haciendo el pacto en un momento histórico en aquella época con el pueblo de Israel, y luego en su revelación progresiva ese pacto es renovado, por decirlo así, en un nuevo pacto del cual tú y yo somos parte de él, si es que hemos, ¿verdad?, aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que expandamos un poquito en cuanto a qué aplica en el nuevo pacto del viejo y qué no aplica, ¿verdad? Pues eso es bien importante establecerlo. Aspectos del Antiguo Testamento que no están en el Nuevo Testamento, que no se observan en el Nuevo Testamento. Lo primero tiene que ver con leyes civiles de los israelitas, ¿verdad? Guías para el diario vivir, aspectos, ¿verdad?, de cómo juzgar, los códigos penales. Nuevamente, enfatizamos que Israel era una nación nueva, no tenía nada, no había un fundamento, no había una guía. Literalmente era un pueblo que ahora sale de Egipto, y si no es por la intervención de Dios con la ley, sabe Dios cómo hubiesen salido, ¿verdad?, las normas y los procesos legales, etc. Así que estas leyes civiles eran importantes para la época, eran parte del pacto de la época, pero en nuestro contexto, donde somos una nación con muchísimos años ya de sistemas legales establecidos, y estas reglas civiles pues sencillamente no aplican.
Otro aspecto del Antiguo Testamento que no observamos en el Nuevo Testamento es el tema de las leyes rituales. Aquí hablamos de los sacrificios. Es una de las formas, de los puntos más importantes o más fáciles de explicar, como en el Antiguo Testamento parte del perdón de Dios se basaba en efectuar ciertos sacrificios de cierta manera, de ciertas ofrendas para recibir el perdón, cuando hoy en día el nuevo pacto es a base de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, por haber muerto por nosotros. ¿Okay? Así que el tema de los sacrificios no es observable. El tema de las fiestas específicas a las ocasiones, como parte de la ley. Por ejemplo, ellos tenían la fiesta de los tabernáculos, las Pascuas, y aunque hoy podemos celebrar la Pascua, ¿verdad? No es parte de la ley como tal la celebración de la misma. Así que es algo que tampoco, ¿verdad? Es aplicable a la ley del nuevo pacto si lo queremos ver como una ley, ¿no? El tema de las prácticas litúrgicas también responden a una realidad de los elementos del culto del judío en aquella época, del cual pues tampoco aplican a nosotros hoy en día. Ahora, cuando hablamos de los aspectos del Antiguo Testamento que sí observamos en el Nuevo, y es por eso nuevamente la relevancia o parte de la relevancia que tiene el Antiguo Testamento para nosotros hoy en día, son los aspectos éticos, ¿sí? Son los aspectos que gobiernan cómo yo me relaciono con Dios y cómo yo me relaciono a los demás. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo que los dos grandes mandamientos son amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cómo de esos dos se deriva una infinidad de normas o reglas que gobiernan los asuntos éticos que nosotros dentro del nuevo pacto deberíamos y debemos seguir. Y es bien importante que es en estos aspectos éticos que Jesús ratifica la importancia de la ley, pero más que la letra de la ley, enfatiza el espíritu de la ley. Y es sobre eso que Jesús en su enseñanza incluso eleva la barra, va un poquito más allá, cuando nos enseña nuevas dimensiones de lo que quería decir la ley. Un ejemplo de esto es cuando decía, ustedes escucharon, ¿verdad? En el antiguo pacto, en la ley de Moisés, que decía ojo por ojo y diente por diente. Mas yo les digo, ama a tu enemigo. Entonces uno dice, pero ven acá, ¿estás borrando la ley? No. Recordemos de nuevo, una nación nueva tiene que entender los parámetros. No hagas estas cosas porque lo que se te haga se te va a hacer de vuelta para poder tener un orden, para tener una estructura. Ahora que hay una estructura, ahora que hay un orden establecido a nivel legal, es importante entender que no estamos promoviendo la venganza con ese ojo por ojo, diente por diente. Estamos promoviendo la sana convivencia y como ya hay una estructura, ya hay un fundamento establecido, vamos a elevar la barra. Más que simplemente pensar en lo que tú creías que era venganza, vas ahora a amar a tu enemigo. Algo revolucionario y estás estableciendo un principio ético aún más severo, por decirlo así, o más fuerte que el que estaba establecido. ¿Okay? Así que Jesús ratifica los principios éticos del Antiguo Testamento y los va elevando a un nivel que ejemplifican el espíritu de lo que la ley siempre intencionó. Importante, ¿verdad?, que cuando estábamos hablando ahorita sobre las distintas formas en que la Biblia utiliza la palabra ley, acuérdense que también hablaba de la ley como parte del relato, ¿verdad? Y es en ese sentido que tenemos que entender que la ley del Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios, aun cuando no contenga un mandato específico o no contenga o sí contenga un mandato, pero no sea un mandato que aplique a nosotros por las razones que ya discutimos. ¿Okay? Sigue siendo palabra de Dios. No es para descartarlo. Y estas son algunas de las razones por qué. El tema de la ley como parte del relato de la historia bíblica, de la historia de la salvación, es un contexto grandemente importante para poder comprender lo que los profetas querían enseñar o querían hablar acerca de Dios
lo que vemos en los relatos, en los sacerdotes, etcétera, en esta revelación progresiva de Dios. Como dijimos, ¿verdad? Un relato que va mucho más allá de los mandatos de Dios y nos ayuda a poder seguir un hilo, ¿okay? Un hilo conductor entre cómo Dios se revela por primera vez, cómo va creciendo en esa revelación y enseñando más y más cosas, y finalmente tiene su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Y está brutal, porque cuando uno está estudiando, ¿verdad? La Biblia en su contexto macro, en esta metanarrativa, y tú estás viendo una serie de relatos, y quizás estamos como confundidos, pero en un momento dado llegamos a la persona de Cristo y vemos como Cristo, Pablo y los discípulos hablan sobre el Antiguo Testamento y cómo las profecías del Antiguo Testamento todas se cumplen en la persona de Jesucristo. Casi que llegamos a un momento donde decimos, a esto era lo que se refería a Dios cuando se reveló de esta forma en el Antiguo Testamento. Mira cómo Dios comenzó de una manera y poco a poco fue progresivamente agrandando, ¿verdad? Esa revelación hasta llegar al cumplimiento de la persona de Jesucristo. Y por supuesto, no podemos, como parte del nuevo pacto, ¿verdad? Como personas adheridas al nuevo pacto, no podemos comprender a cabalidad el nuevo pacto si no conocemos el antiguo pacto. Por eso hay un refrán bien curioso que dice, el Antiguo Testamento anuncia el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Así que hay una relación muy, muy importante y, en fin, por eso es que llamamos Biblia a ambos, no al Nuevo Testamento por ser el pacto al que pertenecemos y descartamos el Antiguo Testamento. La Biblia, la palabra de Dios, recoge el Antiguo Testamento completo. Pablo en la carta a los Gálatas hace alusión a un concepto interesante y dice la ley de Cristo. Y aunque no es algo que está claramente explícito y explicado en ese momento de lo que es la ley de Cristo, sí podemos ver dentro del contexto que más allá de ser un listado de reglas, un listado de cosas para hacer y un listado de cosas para no hacer y fuera de lo que está allí, pues no importa. No, nos provee un estilo de vida, una forma de pensar. Es más allá que una religión, ¿okay? Es un marco de referencia sobre el cual nos provee una forma de pensar y una forma de actuar, ¿okay? Y de básicamente cómo vivir los unos con los otros. Este pasaje es bien interesante, Lucas 16 al 17, en donde Jesús les está explicando, ¿verdad?, a su audiencia sobre este tema de la ley y fíjense las palabras que utiliza. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra a que caiga una sola tilde de la ley. ¿A qué se referirá Jesús con estas palabras? Nuevamente, para evitar entrar en la tentación de decir esto ya no me aplica, Jesús está estableciendo que la ley no cambiaría. Jesús está estableciendo de que la ley se viene a cumplir y que su cumplimiento está en su propia persona. Incluso que la ley tenía su propósito. Y esto Pablo lo expande mucho en las cartas, este tema de cómo la ley me demuestra que es imposible agradar a Dios o alcanzar, agradar a Dios plenamente, y cómo yo necesito de Dios para poder cumplir con la ley, y cómo solamente la gracia de Dios es la única que puede realmente lidiar con el problema del pecado. ¿Okay? Así que la ley misma, al entenderla, nos damos cuenta, ¿verdad? Como decían los mismos discípulos, ¿quién podrá lograr esto? Y ahí Jesús dice, para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así que la ley tenía su propósito. Él mismo también era el cumplimiento de esa misma ley. Entonces, en estas palabras de Jesús, él habla de que se anunció las leyes y los profetas hasta Juan. Ya no se anunció las leyes.
se anuncian las buenas nuevas. Entonces la ley ya no importa. No, las buenas nuevas del reino no contradicen la ley, sino que expanden en un nuevo contexto. Recordemos nuevamente, y lo repito para asegurar que estamos enfatizando. La ley propiamente hablando llega a Israel como una nación nueva, con un contexto, con un marco de referencia de nación que no existía. Hoy en día hay un marco de referencia al cual todos somos parte, ¿verdad? A nivel legal, eso ya existe, ya está establecido, es bastante grande y complejo. Pero es bien importante de que traer estas reglas, estas leyes a este nuevo contexto implica reinterpretarlas no de manera diferente, sino bajo un contexto nuevo y bajo el espíritu de lo que quería intencionar Jesús o Dios cuando inicialmente expuso la ley. Recordemos que cuando Jesús habla en su ministerio, ¿verdad? En muchas ocasiones está hablando a fariseos y a expertos de la ley. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Jesús tenía que decir palabras como esta o tenía que reinterpretarles la ley? Porque llegó un punto en donde, nuevamente, una nación ya establecida legalmente hablando, muchos de los judíos y de los fariseos estaban tan enfocados en lo que era el cumplimiento de la ley que estaban olvidando la razón de por qué existía la ley. Fíjense en que habían ejemplos como acusar a Jesús por sanar a una mujer o a un hombre, ¿verdad? En un domingo, porque era el día del descanso. O sea, ¿a quién se le ocurre, ¿verdad? Pensar que porque ese día no se trabaja, pues no se va a hacer un bien. Entonces ya el pueblo estaba en sí desenfocado totalmente en cuál era la función de las leyes, porque estaban enfocados en la letra de la ley, pero no en el espíritu de la ley. Así que por eso Jesús tiene que reinterpretar la ley y poner una barra ahora de que el ser humano es capaz de sobrellevar dentro de este nuevo contexto y cómo hay que expandirla para ir más allá de lo que la letra decía. Un pequeño, ¿verdad? Una pequeña nota sobre el tema de la ley, el rol de la ley en la vida de Israel, y aquí hablando un poco sobre, no sobre a nosotros, ¿verdad? Sino cómo aplicaba para ellos. Ellos en aquella época la ley se podía dividir la misma en dos categorías. Apodíctica, nos referimos a aquellos que son mandatos directos que tienen aplicaciones generales. ¿Okay? Nuevamente no es un listado de normas específicas que se hacen y no se hacen, sino un marco de referencia sobre el cual se trabaja en ciertas circunstancias. Por ejemplo, ¿verdad? En Levítico 19 vemos qué tipo de reglas gobiernan las acciones que se deben tomar para aquellas personas que poseían tierras para cultivar, criaban ganado, tenían empleados, etc. ¿Okay? Si no eres una persona que tenía una de estas, que estaba en una de estas circunstancias, pues son reglas que no te aplicaban. Y estaban las reglas causísticas, disculpen el typo, que se refieren a circunstancias particulares, a causas particulares, por eso el nombre. La cultura aquí juega un papel bien importante. En Deuteronomio 15 estamos viendo, ¿verdad?, el tema del año de jubileo y varios aspectos que eran típicos en una nación donde había esclavitud, y la esclavitud, por supuesto, no como nosotros la conocemos, sino como algo que bien llevado era algo parte de la sociedad y era algo correcto en la forma en que se llevaba, por supuesto. Así que aplicaban unas leyes cuando la esclavitud existía. Pues son cosas que obviamente pues ya no lo observamos hoy en día porque no vivimos en una época, por lo menos nosotros en nuestro entorno inmediato. Así que no nos aplican, pero sí reglas de mandatos generales y temas bien específicos de acuerdo a las causas en las que se estaban desenvolviendo. Entonces,
Un aspecto bien interesante, y esto es algo del cual no se habla mucho, pero yo creo que habla del buen testimonio de la palabra de Dios, no solamente por ser palabra de Dios, sino como un libro que también contiene una sabiduría que trasciende el aspecto de que creas o no creas en Dios. Muchas naciones en la antigüedad y aún hoy en día rigen muchas de sus reglas que se parecen mucho a las reglas que Dios estableció como parte de la ley en el Antiguo Testamento. Incluso hay expertos legales que coinciden y están de acuerdo en que la base, la zapata que provee la ley en el Antiguo Testamento para una nación que acaba de convertirse en una nación libre, son reglas muy buenas y que abarcan el grueso de lo que debe seguir una nación si ha de ser una nación que quiere, ¿verdad? Perdurar. Entonces a mí me llama la atención cómo hay tanta gente que trata de hablar de la Biblia como un libro antiguo y relevante hoy en día, pero cuando uno lo estudia acercándose a ella, y vuelvo y digo, aunque no creas que sea palabra de Dios, aunque no seas creyente, es importante notar la sabiduría que se halla en estas palabras, donde la nación que sigue estas reglas de convivencia de unos con otros es una nación que comienza con el pie derecho, comienza bien cimentada, y sobre ese cimiento, sobre ese punto de partida, ir haciendo un elemento progresivo sobre la ética y la moral. Y es interesante, ¿verdad? Como cualquier persona y cualquier nación se beneficia grandemente de lo que Dios expuso hace tantos años atrás como la ley. Así que a modo de conclusión, unos cuantos puntos que me parece importante que resaltemos. El primero, ¿verdad? Que hemos visto la ley del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Así sea que no tenga mandatos o mandatos que apliquen a nosotros hoy en día, sigue siendo palabra de Dios porque es parte del relato de la historia de la salvación. Segundo, la ley como base del antiguo pacto. Recuerden, el antiguo pacto, testamento, pacto son sinónimos y por supuesto parte de esta meta narrativa de la historia de Israel y de la salvación de Dios. Hemos visto también que la justicia y el amor de Dios, y esto es algo que quizás no lo vimos en detalle, pero creo que es importante señalar. Si bien es cierto que vemos normas bastante elevadas desde el comienzo, ¿verdad? Y la importancia de por qué tenían que ser normas bien rígidas y bien elevadas, ¿verdad? Para poder educar a una nación que no sabe ser nación. Pero cuando uno mira la historia de Israel, uno ve cómo el pueblo constantemente desobedecía a Dios y a cabo de su desobediencia venía, ¿verdad? Más que su castigo, las consecuencias de hacer las cosas mal. Dios seguía insistiendo, Dios seguía enviando profetas, Dios seguía enviando personas que les recordaran la ley, porque era importante que al conocer la ley conocían la justicia de Dios, pero también conocían lo que es justo. ¿Okay? Nos encanta hablar de la justicia de Dios, pero ¿qué hay de la justicia de Dios en nosotros hacia los demás? Si yo hablo y quiero conocer la justicia de Dios, no es para simplemente sorprenderme de la justicia de Dios, es para aplicarlo y yo también aprender a ser justo con los demás y en el entorno en el que me manejo. También hemos visto la ley como un marco de referencia para lo que es bueno o no. De nuevo, no es una lista, es un marco de referencia que te permite decidir. Y yo creo que aquí hago una nota, ¿verdad? A veces es en nuestro desconocimiento bíblico o quizás nuestro desconocimiento de cómo utilizar la Biblia, que muchas veces queremos encontrar una respuesta bien particular hacia si hacer algo es bueno o es malo, si yo hago esto es bueno o es malo, y tratamos siempre de entrar a esa conversación del listado. Tenemos que aprender a crecer en esa conversación, ¿okay? Porque cuando entendemos el espíritu de la ley, cuando entendemos el espíritu incluso del nuevo pacto,
nos damos cuenta que nos provee los elementos para nosotros poder tomar decisiones sabias, así sea que nuestra circunstancia no esté escrita en la Biblia propiamente, podemos encontrar en los principios sobre el cual podemos fundamentar una buena decisión. Y por supuesto, siempre nos vamos a encontrar en circunstancias en donde no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer, y podemos acudir a otras personas que en principio sean igual o más sabios que nosotros mismos, ¿verdad? Para poder escuchar su punto de vista, pero su punto de vista también debería estar basado en los principios, más que en saber concretamente qué hacer en cada circunstancia. Yo les aseguro, hermano, les garantizo que cuando en nuestro deseo está agradar a Dios y conocer los principios bíblicos, éticos y morales, es bien difícil que te encuentres en una circunstancia, no sea de decisiones de versus compra aquí o compra acá, sino de hacer lo bueno o lo malo. Es muy difícil no saber cómo actuar cuando tenemos claros los principios que Dios nos enseña en su palabra. La ley no vino a ser derogada, en el nuevo pacto vino a ser cumplida en la persona de Cristo, y es Cristo que reafirma y ratifica los principios éticos y básicos. Así que si piensas que el antiguo pacto no tiene relevancia en tu vida, te debo en el amor del Señor corregir, porque si bien estamos ligados al nuevo pacto, la relevancia que tienen muchos, si no todos los principios éticos que vemos en el Nuevo Pacto vienen del Antiguo Testamento. Ahí tenemos muchos ejemplos que nos permiten iluminarnos a la hora de tomar decisiones a cómo conducirnos hacia Dios y hacia los demás. Y las leyes, de forma general, tienen su función práctica. Obedecerla tiene sus bendiciones, desobedecerla tiene sus consecuencias negativas. Y siempre me acuerdo una persona que conoció al Señor hace muchos años, pero en aquel momento que estaba dando sus primeros pasos. Fue una persona que decidió estudiar la Biblia y comerse la Biblia, la leía. Y pasó mucho tiempo que dejé de tener contacto con esa persona, y en algún momento en una conversación casual me decía que estaba sumamente sorprendida esa persona por cómo encontraba en la palabra tantos aspectos que le ayudaban a saber cómo vivir, a saber cómo conducir su vida. Y esa persona me decía, es que cuando yo sigo la palabra, obviamente hablando de estos principios éticos y morales, me decía, mira, las cosas funcionan. Y es que la Biblia la vida está diseñada para ser vivida de una manera específica, y Dios conoce esa manera, es la forma en que está estipulada en la palabra. Así que yo te invito a que consideres también el estudio de la palabra para nutrir tu moral y tu ética, y sepas cómo actuar. Hay tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles en estas circunstancias en las que estamos. Nos cogió a todos por sorpresa, pero ¿qué hay del futuro? Habrán otras circunstancias igual o peores que pueden movernos el piso, que puede proveernos una desestabilidad moral y ética cuando esos tiempos lleguen. ¿Cómo nos vamos a basar? ¿En qué nos vamos a basar para saber cómo hacerle el bien y el mal? ¿Cómo distinguir el bien del mal, ¿verdad? Para poder escoger el bien. Así que te animo a que no pienses en la ley como algo o aburrido o irrelevante, sino como un tremendo fundamento para comprender en el pacto en el que nos encontramos, pero más allá también poder imitar a nuestro Señor Jesús al conducirnos de una manera que agrade a Dios. Oremos al Señor para que podamos internalizar esto. Padre, gracias una vez más por este tiempo, y te ruego, Señor, que este tema, que a veces es tan difícil y puede ser tan pesado para nosotros poderlo poner en práctica, te ruego que nos ayudes a amar tu palabra, que nos ayudes a conocer tu corazón a través de tu palabra, y que nos ayudes a conducir nuestras vidas de una manera en que te honre, y que
la manera en que nos tratamos unos a otros, a nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos e hijas, padres, madres, amigos, jefes, prójimos, etcétera. Que la manera en que nos relacionamos con cada uno de ellos y contigo, Señor, sea una forma que traiga gloria a tu nombre. Sea una forma que invite a otros a imitarnos y a conocer la razón de por qué nos conducimos de esta manera. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y te pido, Dios, que tu paz, que tu cuidado y tu dirección sea con cada uno de ellos, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí la clase sobre la ley del Antiguo Testamento. Ya la semana que viene continuaremos con más sobre lectura eficaz de la Biblia. Dios les bendiga.